A lo largo de nuestra historia han existido diversas figuras que han hecho grandes aportes en diferentes aspectos de la cultura venezolana. Uno de estos exponentes es Rómulo Gallegos Freire. Nacido en Caracas en 1884, fue uno de los máximos representantes de la tendencia realista que subsistió en la narrativa hispanoamericana de las primeras décadas del siglo XX. Rómulo Gallegos hizo estudios universitarios de agrimensura y derecho en la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, no llegó a terminarlos. Llegó a ser subdirector de la Escuela Normal y director del Liceo Caracas de 1922 a 1928. El dictador Juan Vicente Gómez le nombró senador por el estado Apure en 1931, cargo al que renunció para proceder a expatriarse. En 1935 vuelve a Venezuela y en 1936 es elegido ministro de Educación en el gobierno de Eleazar López Contreras, cargo al que también renunció por escrúpulos morales. En 1947 fue elegido presidente de la República, siendo derrocado al año siguiente. Exiliado de nuevo entre Cuba y México, regresa de nuevo a Venezuela en 1958. Algunas de sus obras fueron Los Aventureros de 1913, Reinaldo Solar de 1920, La Trepadora de 1925, Doña Bárbara de 1929, Canta Claro de 1934, Canaima de 1935, Pobre Negro de 1937, El Forastero de 1942, Sobre la misma tierra de 1943, La brisna de paja en el viento de 1952, La posición de la vida de 1954 y La doncella y el último patriota, obra con la que obtendría el Premio Nacional de Literatura. En cuanto a producción cinematográfica, podemos decir que en 1938 funda Estudios Ávila, una de las primeras empresas cinematográficas en Venezuela, que, con aspiraciones culturales y comerciales, se ocupa de la producción de la propaganda institucional a través del cine. Será a través de esta productora que el novelista, en íntima relación con el cineasta Rafael Rivero Oramas, realiza en 1941 el largometraje de visos neorrealistas titulado Juan de la Calle. En 1943 participó como supervisor y co-guionista de la película mexicana Doña Bárbara, basada en su novela homónima, dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix y Julián Soler. Entre algunos de los reconocimientos que le fueron otorgados, podemos decir que la Universidad de Columbia le confiere el doctorado honoris causa en 1948, al cual renuncia en 1955 cuando le otorgan la misma distinción al dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas, demostrando su convicción democrática. Es distinguido por otras universidades, entre las que se encuentran la Universidad de San Carlos en Guatemala en 1951, la Universidad de Costa Rica en 1951, la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos en 1951, la Universidad Central de Venezuela en 1958, la Universidad de los Andes en Venezuela en 1958 y la Universidad del Zulia, también en 1958. Ganó el Premio Nacional de Literatura en 1958 y fue nominado 9 veces al Premio Nobel de Literatura entre 1951 y 1967. Entre algunos homenajes de los que se tienen conocimiento hoy en día, tenemos el Premio Nacional de Novela Rómulo Gallegos, otorgado cada 2 años por el gobierno de Venezuela. La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, o UNERG, una universidad con sede en San Juan de los Morros, estado Guárico. El municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, en Venezuela. El municipio Rómulo Gallegos, en el estado Cojedes, en Venezuela. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, o CELARC, Instituto de Difusión Cultural de Caracas, en Venezuela.
la avenida Rómulo Gallegos, que es una de las vías más importantes de Caracas, el Parque Nacional Santos Luzardo, nombre tomado de uno de los personajes principales de su famosa novela Doña Bárbara, y la Unidad Educativa Instituto Rómulo Gallegos en Valencia, Estado Carabobo. Dentro de las características más destacadas del gobierno de Rómulo Gallegos, tenemos que aumentó la participación del Estado venezolano en el negocio de la explotación petrolera. En ese momento, las compañías internacionales tenían un alcance del 57% y Venezuela del 43%. Es allí cuando reformó esto y los colocó en un porcentaje equivalente de 50%, lo que comúnmente es conocido como 50-50. A partir de aquí, los ingresos que provinieran de la actividad petrolífera serían repartidos en partes iguales. Al regresar a Venezuela en 1958, fue recibido con bastante alegría por los partidarios del sistema democrático. Aunque recibiría muchas invitaciones para reintegrarse a la política nacional, decide no formar parte de ella. Sin embargo, este no sería su fin como persona respetada de la sociedad venezolana, debido a que en 1960 recibiría el honor de ser elegido como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desempeñaría este cargo hasta 1963. A partir de allí viviría en Caracas de forma permanente. A medida que el tiempo pasaba, su salud también se iba deteriorando poco a poco. Es así como su vida llegaría a su fin en 1969, cuando se produce su muerte a la edad de 84 años. Sus restos serían sepultados junto a los de su esposa Teotiste en el Cementerio General del Sur. En 1994, el presidente para ese entonces, Rafael Caldera, decretó que sus restos fueran llevados al Panteón Nacional. No obstante, esto nunca llegó a concretarse, porque su última voluntad fue estar enterrado al lado de quien fuera su esposa y compañera de vida, por lo cual, hasta el día de hoy, su cuerpo sigue reposando allí, aunque según ciertas fuentes señalan que sus restos fueron profanados.